sencillamente nosotros lo que estamos hablando es el proceso replicativo del ADN. No lo hablemos tanto y no lo miremos desde el punto de vista de las historias. ¿Ya? Vamos a omitirlo para no complicarnos la vida, porque si nosotros nos metemos con licinas que eran sitios de apertura de la burbuja, eso nos genera un poquito más de trabajo. ¿Te parece? En la fosforescencia. A ver, lo que pasa es que en la modificación de las histonas nosotros hablamos son de cadenas laterales. Y recuerda que una cosa es el enrollamiento de la hebra doble y otra cosa es separarlo. Nosotros cuando hablamos del desenrollamiento es que tú tienes que la hebra doble completa e íntegra se desenrolla. Eso es lo que a ver, no necesariamente. Puede que sí, pero no. O sea, vamos a tratar de dejarlo a un lado. ¿Por qué? A ver, ustedes me están haciendo una pregunta que no quiero responderles ahora, porque si nos metemos nosotros con el tema de las proteínas, nos vamos a complicar. Yo lo que quiero que ustedes entiendan es que las modificaciones de las histonas dan lugar a sitios más o menos enrollados. No nos metamos con el resto de cosas, ¿les parece? ¿Hasta allí estamos bien? Bien. Anotemos. Resulta que como todo proceso, para poder entenderlo mejor, nosotros podríamos dividirlo en tres etapas fundamentales. ¿Ya eso lo habían visto? Ahí lo tienen. Vamos a ver qué pasa en cada una de las etapas. Tenemos una iniciación, una elongación, fase de qué? De iniciación. Pero la pregunta es cómo lo hacen. ¿Y cuáles son? Muy bien. Pero entonces, más allá de eso, nosotros tenemos que tener en cuenta que ya debemos tener absolutamente todo claro para que esto ocurra. En la fase de iniciación, lo más importante es separar las cadenas. ¿Y por qué hay que separar las cadenas? No, pues, lógicamente es para poder leer la zona que yo necesito establecer como punto de referencia para poder hacer la lectura. ¿Hasta ahí vamos bien? Por favor, anoten allí. ¿Qué? Ella no quiere ni copiar. Bien. Entonces, ¿qué hace la helicasa? ¿Y qué se forma? ¿Qué se forma allí? ¿Qué es esto? Se forma la burbuja de replicación. Entonces, por eso, no porque no te escuché, la burbuja de replicación. Pero resulta que ustedes saben cómo nosotros separamos las doble hebras en un laboratorio. ¿Qué tenemos que hacer para separar la doble hebra en el laboratorio? Utilizamos temperatura, porque eso rompe los puentes de hidrógeno. Claro, pero es que eso también es separar las dos cadenas. Lo que pasa es que, a ver, hay varias maneras de entenderlo. Normalmente cuando uno habla de desnaturalización, podemos hablar de dos cosas. Una cosa es cambiar la estructura y otra cosa es separar las cadenas. Si yo caliento un huevo, yo desnaturalizo las proteínas y la albúmina inmediatamente cambia porque la estructura se vuelve lineal. Rompo cierta y la proteína se coagula. Eso es desnaturalizar. El ADN es lo mismo. Si yo lo caliento pero no lo suficiente, él se desenrolla y se vuelve lineal pero sigue estando unido. Eso puede ser desnaturalizado. Pero si yo separo las dos hebras o para romper efectivamente los puentes de hidrógeno, necesito utilizar temperaturas por encima de 90 grados. Y ahí sí yo aseguro que las hebras queden una independiente de la otra. Bien, pero entonces si yo estoy calentando el ADN y después la temperatura vuelve otra vez a una temperatura normal de 30 grados centígrados, ¿qué pasa? Se renaturaliza e implica la unión nuevamente de los puentes de hidrógeno y el enrollamiento natural.
Entonces, en la fase de iniciación, uno piensa de que solamente se forma la burbuja y ambas horquillas porque la helicasa se para. Pero resulta que tiene que haber algo que me impide que eso se vuelva. Ah, muy bien. Entonces aquí no solamente hablamos de una helicasa, sino las llamadas proteínas de unión al ADN, que funcionan como unos ganchitos impidiendo de que la hebra se vaya otra vez a complementar o se formen puentes de hidrógeno. Entonces esto le va a permitir a todo el complejo replicativo ensamblarse sin tener que trabajar muy rápidamente, sino que ya estando las proteínas de unión al ADN, porque ustedes van a encontrar que se llaman proteínas de unión al ADN, impide que esas hebras se vuelvan otra vez a unir, dando espacio de que los complejos replicativos en ambas horquillas de replicación se puedan empezar a ensamblar. Entonces ya vamos aquí. Conclusión, en la etapa de iniciación solamente nosotros tenemos la helicasa y las proteínas de unión al ADN formando la burbuja de replicación y ambas horquillas. Recuerden que las horquillas son zonas que están unidas parcialmente, como cuando ustedes tienen una hebra de cabello y se dividen en dos. Eso es una horquilla. Bien. Elongación. Bueno, antes de continuar acá, hay algo muy importante que ustedes deben saber. El hecho de que yo nada más tenga una sola duplicación, la célula tiene una maquinaria especial que se encarga de que cada vez que yo abro una burbuja y una horquilla de replicación funcionó como un origen de replicación, esto más nunca vuelve a volver a utilizarse. Si no, de lo contrario, yo tendría, o la célula no tendría manera de controlar que se formara más de una copia. Como solamente formo una vez de que yo utilizo una horquilla de replicación, independientemente en la zona donde se haya hecho la apertura de la burbuja, eso se utiliza y se vuelve a bloquear. Y queda bloqueado por otras proteínas que ahora no interesan, que funcionan en reguladores de esos genes para que no vuelvan a haber más copias. Entonces siempre es importante que sepan que una vez de que se abre una burbuja y se utiliza la horquilla para generar el origen de replicación, no se vuelve a utilizar. Bueno. 2. Segunda etapa, y es la más importante, hablamos de la llamada elongación. En la elongación no es más que el momento puntual donde se forman las nuevas cadenas, donde se insertan los nucleótidos por complementariedad. Aquí nosotros vamos a encontrar que actúa la ADN polimerasa, que es la que coloca los nucleótidos. Ahora no nos interesa si es la 1, la 2 o la 3, pero nos interesa por lo menos entender el concepto general que durante el proceso de replicación quien coloca los nucleótidos es la ADN polimerasa. Pero recuerden entonces que para que la polimerasa pueda actuar no lo hace por sí sola, sino que requiere de una enzima que coloca unos nucleótidos de ARN que se llama, muy bien, se llama ADN primasa, que ustedes lo tienen, pero resulta que la ADN primasa es sinónimo de ARN polimerasa. Si bien es cierto que la ADN primasa, como su nombre lo dice, ella por su función química es una ARN polimerasa, porque los nucleótidos que coloca la primasa son de ARN. ¿Y qué hace esa primasa? Coloca unos pequeños segmentos de 6 a 12 nucleótidos que son de ARN que le van a dar a la ADN polimerasa un extremo hidroxilo libre. Y ese extremo hidroxilo libre le va a permitir de punto de partida o de punto de iniciación para que se coloquen los diferentes nucleótidos que van a formar la nueva hebra por complementariedad. Hasta allí eso es la parte fácil. Ya sabemos que la ADN primasa es una ARN polimerasa porque ella coloca nucleótidos de ARN, diferente al ADN polimerasa que sí coloca nucleótidos de ADN. Ojo con eso. Bien. Vayamos entonces a lo siguiente. Aquí con esta parte me voy a detener. Y resulta que ustedes van a encontrar que nosotros vamos a tener dos hebras con las cuales se sintetiza. Y nosotros aquí vamos a encontrar que hay una hebra líder y una hebra retardada durante el proceso de la elongación. ¿Cuál es la diferencia? La hebra líder siempre va a ser la hebra que es continua. Primera regla y más importante de la biología molecular en el proceso de replicación del ADN. Siempre la replicación va en sentido 5-3, nunca al revés. Entonces, nuevamente, el proceso de replicación siempre va de manera lineal en 5-3 y nunca al revés.
Entonces ustedes verán, estas que están en verde oscuro son los moldes, es decir, esta es la que se van a replicar. Cuando yo la separo, la hebra líder es la hebra que se está formando. Y la hebra que se está formando tiene que ir en sentido 5-3, así que esta es la hebra líder. Pero ¿dónde se está ubicando? En la hebra 3-5. La hebra 3-5 es donde se va a colocar la polimerasa para empezar a leer los nucleótidos, pero la hebra naciente es 5-3, así que va en ese sentido. Ahora viene la pregunta fundamental y filosófica. Profesor, ¿por qué? ¿Por qué en el sentido 5-3? Porque recuerden que si yo coloco aquí un nucleótido, ¿qué debe quedar aquí libre cuando yo coloco un primer? ¿Qué es lo que sirve de punto de partida? El OH. Recuerden la estructura. Por eso fue que cuando estudiamos la estructura primero hablamos de que arriba había un 5 y acá abajo en el 3 hay un OH. Yo quito ese OH y ahí pongo un grupo fosfato y empiezo a elongar. Entonces va 5-3 precisamente por eso, porque yo siempre voy a colocar a partir del 3, no a partir del 5. Además de eso, esta va en ese sentido. Ahora viene el problema de la hebra rezagada. La pregunta es ¿por qué va rezagada? La primera razón de por cuál va rezagada es porque nunca jamás en la vida se puede romper la regla de que la replicación va sentido 5-3. Pero entonces, ¿qué pasa con estos fragmentos? Resulta que ustedes saben que este es la horquilla de replicación y aquí está el origen. Bien, ¿quién debe estar aquí en la punta? La helicasa, porque ella es la que va abriendo y ella siempre va en este sentido. Entonces, ¿qué pasa? Como esta hebra es 5-3, yo cuando coloque un primer me va a quedar 5-3 hacia atrás. Entonces, esta hebra que es retardada va un poco más adelantada. Y miren cómo es el proceso y cómo ocurre. Mientras la hebra líder tiene que esperar y ella va colocando uno por uno a que vaya abriendo la helicasa, resulta que la hebra retardada debe esperar a que cuando abra por allá llegue una primasa y coloque un primer. Y entonces coloca un pedacito y regresa hasta donde encontró un primer y se suelta. Y ustedes van a encontrar que esto, a medida que va abriendo, colocan un primer y un pedacito, vuelve y abre y otro pedacito. Y ese es el mecanismo por el cual se van a formar los fragmentos de Okazaki. Porque cada vez que la polimerasa que viene de regreso encuentra otro primer, ella se va a soltar. Y entonces ustedes lo van a ver aquí mejor en esta imagen de acá. Ella tiene que ir esperando que esto siga avanzando y ustedes ven aquí un primer y ella viene hacia atrás. Pero miren que se abrió esta burbuja y ella no viene en un sentido completo, sino que se van colocando primers en diferentes zonas para que ella haga este complemento. ¿Se rompe la regla? No se rompe la regla, porque ella siempre va 5-3. A nivel molecular no hay arriba, abajo o atrás o adelante. Simplemente es el direccionamiento que está dado por la posición de los átomos dentro de una molécula. Entonces, ¿será que yo tengo un solo origen de replicación? No, tengo dos, porque la que esta era líder, esta de este lado se convierte en rezagada, porque esto va 5-3 hacia allá y esto sigue 5-3 hacia acá. Entonces, por eso les decía, yo lo necesito muy pendiente porque no es largo, pero sí necesitamos un poquito de atención para abrir la imaginación para poder entender. Entonces, miren, esto siempre va a estar abierto en múltiples zonas. No se preocupen que el viernes hacemos un repaso. Conclusión, la hebra líder siempre va continua, pero la hebra rezagada se va formando por pequeños fragmentos que son los llamados fragmentos de Okazaki. Mientras aquí yo tengo un solo primer, aquí yo tengo que ir colocando varios primers a medida que esto va abriendo. Coloco uno aquí, coloco otro aquí, porque ella viene en sentido inverso en el que va abriéndose la burbuja. ¿Hasta allí alguna pregunta? Si no lo entienden hoy del todo, yo les aconsejo que entren a YouTube, así como se ven al doctor Raudy, al doctor Maiter y a todo lo que ustedes quieran ver, y en TikTok,
Léanlo, revísenlo un momentitico para que vean una animación y les permita entenderlo. Bien. Resulta que aquí simplemente es para que ustedes lo vean mejor. Siempre necesito un OH. Si yo no tengo un OH, yo no puedo generar un enlace fosfodiéster. Y miren que aquí está la DNA primasa, bueno, etcétera, etcétera. Esa parte ya se la prometí. Miren esto, durante el proceso de elongación, miren todo el complejo replicativo cuando está ensamblado. Se dan cuenta que hay muchas proteínas que intervienen en ese proceso. Están las proteínas de unión al ADN, la helicasa, la primasa, ADN polimerasa, incluso hay una proteína que yo casi nunca les hablo porque a veces no es tan fácil como verlo así. Miren que aquí hay una proteína adaptadora que se llama sliding clamp. La sliding clamp es como si fuera una almeja de sorfeo o de deslizarse. ¿Qué hace? El sliding clamp es como si fuera una proteína que mantiene unida la polimerasa a la hebra para que lea de manera mucho más eficiente cada nucleótido. ¿Y por qué creen ustedes que es importante que haya una lectura eficiente de cada nucleótido por parte de la polimerasa? Muy bien, porque si no lee bien un nucleótido, tiene una probabilidad muy grande de cometer un error y colocar un nucleótido que no va allí. Y aunque uno lo crea, uno pensaría, si es que no es el complementario, no forma puente de hidrógeno. Sí, puede que haya el llamado mismatch de pares de base. Hay mecanismos que lo reconocen, pero en otros casos pues, quedan allí puestos y no son tan fáciles de reconocer. Pero eso lo vamos a ver después. Entonces, por eso ustedes van a encontrar que lo más importante es mantener muy fuertemente unida la polimerasa a esa hebra de ADN para que entre más cerca esté de la base, mucho mejor pueda leer y colocar el nucleótido complementario. Entonces miren que todo esto está aquí, ustedes van a encontrar que todo eso está junto. En el otro grupo me hacían una pregunta, ¿qué es primero? ¿Si la hebra líder o la hebra rezagada? La respuesta es no se sabe. En teoría sería primero la líder, pero es que no es que sea primero, simplemente es que va en el sentido de la apertura de la burbuja, pero puede que primero se estén colocando muchos fragmentos de Okazaki y se estén formando, y nadie me ha dicho de que no. Ahora bien, esta imagen que ustedes están viendo acá les está demostrando que todo es un sancocho de cosas, todo está junto y todo funciona al mismo tiempo. Así que eso va funcionando en paralelo y tienen que también entender de que no hay solamente una polimerasa para todo el proceso, sino que hay cientos de miles de moléculas de polimerasa que están disueltas trabajando al mismo tiempo. Todo eso está ocurriendo y esto apenas es una pequeña porcioncita en donde esta foto simplemente es para que ustedes vean de cómo eso está funcionando tan perfectamente y no debe ser alterado bajo ninguna circunstancia hasta que el proceso termine. Bien. Resulta que ya después de que nosotros hemos pasado esta parte del proceso de elongación, pues lógicamente tenemos que terminar el proceso en una etapa que se llama terminación. Esta es la etapa final de la replicación y recuerden que nosotros tenemos todavía los primers de ARN. Yo esos primers no los puedo tener aquí. En la terminación se degradan los primers de ADN mediante una ARNasa que se llama RNasa H. Eso es lo que pasa allí. Pero entonces resulta que cuando yo quito esos nucleótidos de ARN quedan los espacios y allí viene otra vez la polimerasa para terminar de llenarlos. Entonces esa polimerasa los llena, pero al mismo tiempo también, es que no traje marcador. Ustedes van a encontrar que cuando yo coloqué estos pequeños, imagínense que hubiera estado un primer y lo quité y coloqué un nucleótido. ¿Saben qué quiere decir estas zonas que están blancas aquí? Son nucleótidos discontinuos. ¿Cómo así un nucleótido discontinuo? Está uno al lado del otro, pero no tiene un enlace fosfodiéster a nivel de la estructura del esqueleto de azúcar fosfato. ¿Ya? Entonces yo necesito unirlo. ¿Y quién lo hace? Probablemente ya lo saben. Lo hace la ligasa. Entonces en la terminación tenemos tres actores. Tenemos una RNasa H, una DNA polimerasa que llena los espacios, pero una DNA ligasa que lo que hace es formar los enlaces fosfodiéster en aquellos nucleótidos que se insertaron, pero que no hacían parte de toda la estructura nucleotídica.
y ya nosotros terminamos de llenar y así nosotros. RNasa H, ADN polimerasa y una ADN ligasa. Aquí ustedes están viendo, miren lo que ocurre. Primers, DNA polimerasa, aquí está, se remueven los primers de ARN y luego la ligasa llena estos pequeños espacios que se forman. Siempre en la diapositiva ustedes van a tener todo lo que necesitan para poder estudiar. Bien. Entonces, profe, ¿y por qué si eso debería estar al principio? ¿Por qué usted viene de atrás para adelante y lo hace al revés? Resulta que a mí me habían dicho en el otro grupo, en el A, profe, pero para que haya la apertura de la burbuja de replicación, la tensión de enrollamiento del ADN debe empezar a perderse. O sea, el ADN no debe estar muy enrollado, sino que debería empezar a relajarse. Claro. Eso es lo primero que tiene que ocurrir. Y tienen toda la razón. Pero la pregunta puntual es, ¿por qué yo lo estoy trayendo acá al final? Porque yo quiero que ustedes entiendan el contexto general y resulta que es que las topoisomerasas tienen un papel fundamental en ciertos tratamientos que ustedes van a tener que utilizar y van a ver ahorita. Resulta que las topoisomerasas lo que hacen es ir desenrollando el ADN y lógicamente si yo lo voy desenrollando es más fácil que esa burbuja de replicación vaya abriendo sin ningún problema. Entonces literalmente las topoisomerasas lo que hacen es disminuir el enrollamiento de la hebra doble. Vamos a ver cómo lo hacen. Porque contrario a lo que antes habíamos estudiado, nosotros pensábamos que solamente era desenrollarlo ya, así como algo mágico, pero no teníamos una idea de cómo ocurría, y hoy lo vamos a entender mucho mejor. Bien, esta es la manera general de lo que ustedes les está diciendo, que a medida de que yo voy desenrollando, la helicasa sigue abriendo y la polimerasa puede generar cópias. Eso es lo que está allí resumido. Pero resulta que hay dos tipos de topoisomerasa. No es una sola, sino que tenemos dos. Y entonces vamos a ver qué función tiene cada una de ellas. Las topoisomerasas de la clase 1 o de tipo 1 producen una rotura parcial en una sola hebra. Y de esta manera entonces ustedes van a encontrar que cuando yo tengo el ADN muy enrollado, la tensión interna de las moléculas es tan fuerte que solamente con hacer yo un pequeño corte en el esqueleto de azúcar fosfato de una sola hebra, eso genera la misma tensión, hace que se desenrolle. Y lo vamos a ver acá. Miren, genera un nick, como dice el gringo, N-I-C-K. El nick no es más que un pequeño corte o una muesca. Ese corte o esa muesca en este enlace fosfodiéster que ustedes ven aquí, genera una unión parcial de una sola cadena. Y como está muy tensado por acá, el enrollamiento de acá, al cortarlo aquí, pum, lo suelta y eso hace que se vaya desenrollando. Y ustedes me dirán, profe, pero y entonces eso que está aquí, claro, cuando se desenrolla, esta enzima no debe dejar que esto se suelte, sino que corta y al mismo tiempo que se desarrolla ella debe permanecer unida. ¿Para qué? Para luego ella misma volver a unirla. Porque si no, nosotros vamos a encontrar que hay un tipo de daño de ADN que es susceptible luego a activar los mecanismos de reparación. Entonces, es simplemente para que sepan, las topoisomerasa 1 actúan sobre el ADN cortando una sola cadena para evitar el enrollamiento. Pero ¿qué pasa con las dos? Cortan en las dos. Esa es la diferencia. Vamos a ver cómo lo hacen. Miren esta imagen que ustedes tienen aquí. Cuando yo tengo un cable muy enrollado, ustedes saben que a veces yo tengo que llegar hasta el extremo para poder sacarlo. Pero miren lo que pasa. Si yo tuviera la oportunidad de traspasar una hebra sobre otra, miren aquí donde está, sería más fácil para evitar el enrollamiento y eso es tal cual lo que está aquí. En el tema de los bucles, ustedes van a encontrar que pasar una a través de la otra permite desenrollar. Y esta misma enzima o estas topoisomerasa 2 funcionan con dos sitios activos. Una que lo sostiene, luego corta, pasa y luego entonces cierra esta que está aquí. Se dan cuenta que funcionan con doble sitio. ¿Ya? Si para poder pasar ella corta y retiene los dos pedazos, luego pasa esta y luego vuelve y la une. Eso es lo que ustedes están viendo allí. Siempre van a cortar parcialmente para separar, paso por aquí y luego vuelvo y lo uno. Eso lo hace la topoisomerasa 2. Bien, antes de llegar a la replicación en los procariotas,
Resulta que estas topoisomerasas son enzimas que hoy se han utilizado principalmente para tratamientos. Y ahora se lo voy a explicar mejor. En el caso de la replicación en procariotas, todo es exactamente lo mismo a lo que nosotros vimos. ¿Qué es lo que cambia? Que ellos no tienen histonas y resulta que lo que cambia también son los nombres. Nosotros tenemos polimerasa 1, 2 y 3. Ellos tienen alfa, beta y gamma o delta, dependiendo de lo que estemos hablando. Eso es lo único que cambia. De resto, ustedes van a encontrar que todo es igual, se habla de un origen de replicación. ¿Cuál es otra diferencia fundamental? Las bacterias solamente tienen un único origen de replicación. ¿Cuántos tenemos nosotros? Dos. Tenemos múltiples, porque recuerden que hay 2 por cada burbuja. Pero ¿cuántas burbujas se abren? Todas las que sean necesarias. Esa es la diferencia. Entonces, igual, yo creo que a la larga la respuesta sigue siendo la misma. Nosotros no es que tengamos 2, tengamos múltiples, tenemos muchos orígenes de replicación. Ellos nada más tienen 1. De resto, todo el mismo mecanismo se replica. Bien, hay otra diferencia fundamental. Nosotros tenemos topoisomerasa 1, ellos también tienen topoisomerasa 1, pero hay ciertas diferencias a nivel estructural. Pero la 2, en el caso de las bacterias, es muy diferente y lo que hace es enrollar. Por el contrario, claro, y ustedes saben por qué la topoisomerasa 2 en las bacterias enrolla más, porque ellas no tienen histonas. Entonces, una vez de que el proceso de enrollamiento tiene que aquí lo que está dando es una tensión negativa, es cruzar para el empaquetamiento bacteriano para facilitar la replicación. Una vez de que el ADN o ese genoma bacteriano se ha duplicado, la topoisomerasa 2 le otorga enrollamiento. Bienvenida. Ya estamos acabando, pero... Me dio fuego, profesor. Bueno. Entonces, miren, ¿por qué las bacterias necesitan una topoisomerasa 2 para el enrollamiento? Porque es que ellas generan las 2 copias y luego cuando la bacteria se divide ya está bien empaquetado, porque no hay histonas y no hay cromosomas. Entonces, eso que ustedes van a encontrar es por lo cual se necesita la topoisomerasa 2. Aquí entonces, con este proceso de superenrollamiento es que nosotros vamos a tomar partida para lo que vamos a ver acá. Bien, hay un tratamiento novedoso para el cáncer que está dirigido directamente a inhibir la topoisomerasa, específicamente la topoisomerasa 1, que es la que corta en una sola cadena, y se llaman camptotecinas. Las camptotecinas son de origen principalmente de levadura, si mal no estoy, que en algún momento se encontraron. Entonces lo que hacen es evitar de que hagan el corte, y si no hacen el corte, son las de tipo 1, ¿sí? Si no hacen el corte, te vas a dar cuenta que no hay liberación de la tensión. No se desenrolla, y eso, si yo no desenrollo el ADN, ¿qué creen ustedes que va a pasar? Si no puedo desenrollarlo bien, la burbuja de replicación no se forma y por lo tanto yo no... Entonces eso lo que va a bloquear es la replicación. Aquí ustedes están viendo algunos de los medicamentos tipo camptotecinas que han sido aprobados y que algunos todavía están en diferentes fases de estudio. ¿Cuántos han sido aprobados? Solamente 2. Uno de Pfizer y uno de Glaxo. Son los que se están utilizando. ¿Y para qué? Cáncer de ovario metastásico y cáncer metastásico colorectal. ¿Por qué metastásico? Porque los cánceres metastásicos son aquellos que tienen una mayor tasa replicativa. Entonces yo mantener, digamos que yo lo que evito es que no siga diseminándose. Por eso está más que todo indicado para cáncer metastásico. Entonces yo, mientras le doy tratamiento al paciente, también tengo que eliminar esas células y así yo bloqueo que siga dividiéndose y siga saliendo para otras partes del cuerpo. En el caso de las bacterias, yo voy a ir a utilizar un medicamento que va dirigido directamente contra la topoisomerasa 2 bacteriano que se llama ADN girasa, y el medicamento se llama quinolonas o fluoroquinolonas. Las fluoroquinolonas como la levofloxacina son hepatotóxicas, pero de manera general todas lo son. Ciprofloxacina son menos, miren, aquí ustedes van a encontrar las diferentes generaciones. Primera generación, el ácido pipemidínico, que ya no se utiliza, o pipermídico, eso está mandado a recoger hace rato. Incluso el ácido nalidíxico también. Las fluoroquinolonas de primera generación
Chao. 2. Levofloxacina, que es uno de los que más se utiliza, es de tercera generación. Este está guardado casi que exclusivamente para Mycobacterium tuberculosis multiresistente. No se utiliza porque daña el hígado fuertemente. Así que hay que tener mucho cuidado con este medicamento. Normalmente ustedes ven que en la farmacia pueden encontrar las de segunda generación, que son las que se consideran como de utilización doméstica. Ciprofloxacino o floxacino, y las demás casi que no se utilizan mucho porque no son tan conocidas y ahí dependiendo de los países es donde más se comercializan. Nosotros la que más comercializamos aquí es la ciprofloxacina, que se utiliza mucho para infecciones respiratorias que son de difícil tratamiento, o por lo menos si el paciente tiene una complicación durante varias semanas y no se ha mejorado, a veces tomamos la decisión de utilizarla. No son como las penicilinas porque el mecanismo de resistencia todavía no está tan extendido, pero lógicamente las bacterias lo logran hacer. Normalmente para bacterias resistentes a las penicilinas se utilizan los macrólidos y hay otro tipo de medicamentos que van directamente dirigidos a inhibir la síntesis de proteínas, o en este caso la síntesis del ADN mediante la ADN girasa. Bien, yo creo que por aquí ya nosotros con eso terminamos porque no hay más nada que decir. Miren aquí donde está. Si yo no genero un enrollamiento adecuado por la ADN girasa, la bacteria no se puede dividir. A veces estas fluoroquinolonas las mandan con un bactericida, porque las fluoroquinolonas funcionan más como un bacteriostático, que lo que hace es evitar que el ADN se siga enrollando y la bacteria no se divide, pero no siempre se muere. A veces toca utilizar dosis muy altas y estos medicamentos son realmente tóxicos. Entonces lo que se hace es dar una dosis no tan alta, acompañarlo entonces con un medicamento que se ha considerado bactericida también para que haga el doble efecto. Entonces ya ustedes van a encontrar aquí. Esto es una tabla que solamente es para que ustedes vean las diferencias entre polimerasa 1, polimerasa 2, polimerasa 3 y lo que yo les decía, alfa, delta, epsilon, zeta, beta, gamma, esto es lambda, perdón, aquí hay kappa. Eso es para que vean las diferencias con los diferentes tipos de polimerasa que hay, pero eso no se lo tienen que aprender, sino que sepan que la diferencia fundamental son los nombres por aquella estructura de aminoácidos que la componen. Muchachos, me voy.